Bueno, ¿cómo te ha tratado esta visita que están realizando en el marco del encuentro de Eurolat? Pues yo estoy encantada con lo poquito que he podido conocer de Montevideo, de Uruguay, de su gente, que nos está pareciendo espectacular, y bueno, y los compañeros y las compañeras del Frente Amplio, que nos han acogido con mucho calor y nos lo han puesto las cosas muy fáciles, ¿no? Y muy contenta con la visita de momento, ¿no? Eso nos parece, inclusive nosotros estábamos charlando ahora, la importancia del rol que han jugado ustedes en todo este último proceso, más allá de lo electoral, ¿no? ¿Cómo ha sido la inserción de ustedes desde el plano social al plano político y actuar ahora políticamente desde el Parlamento, ¿no? Claro, pues es todo un proceso, ¿no? que yo casi pondría al inicio en mayo de 2011. Pues un proceso, digamos, de cambio en España que empieza con esa explosión popular. Que como toda la juventud habéis empezado, ahora otros os seguirán, y sabremos que esto ha sido el comienzo de una gran evolución, de un gran cambio saludable para todos. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos. Que dice, la democracia no es esto, la política en España tiene que cambiar, tenemos que cambiar este país, etcétera, etcétera, y que Podemos es una herramienta que nace dentro de esa ola de cambio para tratar de transformar esa indignación política que hay, esa indignación que hay en las calles, en políticas, ¿no? Tratar de llevar, convertir la rabia, digamos, que estaba en las calles, esa indignación, de una manera constructiva en propuestas políticas en las instituciones. Y en ese proceso, es un proceso duro, pero a la vez muy emocionante, muy ilusionante, en el que estamos viviendo por primera vez la posibilidad de un cambio en España, de romper con ese bipartidismo y con esa política tan anquilosada, tan hecha un poco para, digamos, para favorecer a las élites del país. Y que obviamente pues está teniendo momentos duros, nos han atacado muchísimo cuando irrumpimos en el Parlamento Europeo, que pensábamos que sacaríamos un eurodiputado, 2, nos decían que no íbamos a sacar ninguno y entramos con 5, ahí fue una campaña total de desprestigio y hombre, el régimen en España hace mucho por rehacerse y porque Podemos no gane espacio, o estas fuerzas de cambio no ganen espacio, pero a pesar de todo, pues en tan poquito tiempo hemos conseguido ser la tercera fuerza en el Congreso de los Diputados, hemos conseguido estar en todas las instituciones, hemos conseguido que el Ayuntamiento de Madrid sea un ayuntamiento de cambio liderado por Manuela Carmena, que el Ayuntamiento de Barcelona sea un ayuntamiento de cambio liderado por Ada Colau, y en fin, son muchos pasos que quizás seguramente tendríamos que verlos en perspectiva dentro de unos años para ser capaces de valorar todo lo que está cambiando la política en España y ver también cómo evoluciona, porque yo creo que el camino va a ser un poquito más largo de lo que quizá en un momento se esperaba, pero que es un camino de progresión y un camino de acumulación, y en el que esperamos que cada vez se sume más gente para darle la vuelta a la política de nuestro país. Eso es bárbaro, y aparte, ¿cómo lo lleva a ustedes de ir acompañando la agenda propia de la cual le llevó no solamente a la movilización, sino ahora concretarlo en el plano de la política diaria, ¿no? Que te lleva desde políticas de alianzas para ir promoviendo lo que ustedes tienen en su propia plataforma, pero fundamentalmente, ¿en qué trabajo hoy están procesando
como mira de acompañar a esas fuerzas sociales de cambio que son necesarios y que ustedes están promoviendo desde Podemos a la agenda político-partidaria y político-parlamentaria, ¿no? ¿Qué ejes han tomado centrales? Claro, nosotros estamos tratando de que realmente la política o las propuestas políticas que nosotros llevamos sean propuestas que nacen de esos espacios sociales, ¿no? Por ejemplo, si ahora estamos, en mi caso, trabajando el tema de las trabajadoras domésticas, del trabajo doméstico, bueno, pues con quien hablamos es con colectivos de trabajadoras domésticas. Es el tratar de vincular todo el tiempo el movimiento social, la sociedad civil, a la actividad que hacemos en las instituciones. Y luego hay una serie, digamos, de ejes o de categorías generales que son en torno a los que más o menos estructuramos un poco, ¿no? todo el trabajo. Uno tiene que ver con derechos sociales. Claro. Y derechos sociales, bueno, pues es un abanico amplio, ¿no? Que incluye pues derecho a la vivienda, que incluye, por ejemplo, el tema de la eficiencia energética, ¿no? Que en el caso de la pobreza energética es un paso, digamos, sustantivo en esta espiral de pobreza, el que la gente no pueda calentarse en invierno, que no pueda tener agua caliente, que no pueda... Es tremendo y es algo que entendemos que hay que poner límite, ¿no? Y de esa manera también buscar pues, sistemas también de eficiencia energética en general, ¿no? Hablaba del eje de los derechos sociales, donde incluiríamos también pues, derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Luego otro eje es el eje anticorrupción. En España esto es fundamental, ¿no? Porque llevamos muchos años asistiendo a un saqueo del dinero público. Ahora lo estamos viendo además, pues el escándalo del Partido Popular, que es un partido imputado por corrupción, el escándalo de Rita Barberá en Valencia, alcaldesa durante muchísimos años, y bueno, también metía una trama de corrupción tremenda. Este es un eje también fundamental que entendemos que hay que revertir para poder revertir muchas otras cosas, recuperar esos recursos que están siendo expoliados, ¿no? Y la credibilidad política. Y la credibilidad política, porque esto es algo que ha generado mucho descontento entre la ciudadanía y mucha desafección, ¿no? hacia los políticos. Luego está entendemos que es necesario también una reforma del sistema de justicia, un concepto del país más también plurinacional que atienda a las distintas realidades, sensibilidades culturales, nacionales que hay en el país. En fin, tenemos varios ejes, digamos, clave, pero luego, bueno, ante todo es atender a las situaciones de emergencia, ¿no? que tenemos en el país. Y bueno, algo fundamental también para nosotros es la fiscalidad, la reforma fiscal, porque ahora mismo en España quien sostiene, digamos, el país económicamente, pues es básicamente la clase media, y necesitamos una reforma que sea progresiva, de verdad, que paguen más los que más tienen, que no ahogue a la gente, ¿no? Y que permita obtener recursos para construir un país diferente. Gracias. En estas cumbres se pretende mostrar preocupación al más alto nivel por un problema dramático para millones de jóvenes sin futuro, para el que aportan soluciones que no solo son ineficientes, sino que demasiadas veces empeoran la situación. En el mejor de los casos, ofrecen un horizonte precario a base de subempleos. El programa de empleo Garantía Juvenil, como ya denunciamos aquí, parte de la premisa de que la principal dificultad de los jóvenes a la hora de encontrar empleo es su empleabilidad, es decir, que no tienen formación o flexibilidad suficientes. El problema es cómo se establecen las prioridades, beneficiar a las grandes empresas o solucionar los problemas de la gente. La flexibilización y la precarización continua de las condiciones de trabajo significan sacrificar a la gente para resolver los problemas que han generado con la especulación financiera. Las soluciones van en sentido contrario. Lo que tenemos que hacer es poner la economía al servicio de la ciudadanía y no poner a la ciudadanía al servicio de los intereses privados de las corporaciones financieras. Ese fue uno de los puntos de la agenda del gobierno cuando asume en el 2005, el que tiene más que pague más y el que tiene menos que pague menos. Y en esa construcción
de esa transformación, claro, justamente ha servido a que hoy puedas tener un sistema integrado de salud, de atención primaria, de mejoramiento de la misma, de servicios distintos. Y ese concepto de que justamente el que tiene más, que pague más, también es un concepto de que debemos de apropiarnos para cambiar a la propia sociedad. claro. Hicimos el mismo proceso de que veníamos de todas las crisis económicas y sociales en el país, del neoliberalismo, y lo primero que se aborda es justamente la transformación de todas las leyes laborales en el país entre el 2005 y el 2010, en una flexibilización laboral impresionante que existía en toda la región y en particular en el Uruguay. Eso llevó a retomar justamente esa agenda social con trabajadores, con las organizaciones sociales. Y creo que el gran debe que tenemos en este proceso ya de más de 10 años es justamente que esos procesos se siguen manteniendo si se hacen con las fuerzas sociales del cambio. Claro. No alcanza solamente con tener buenas leyes que sean efectivas y que estén en tu agenda si la gente no se apropia de ellas para hacer la transformación. Yo creo que esa es la gran discusión política que tenemos acá y en el resto del mundo de los partidos de izquierda de transformación, ¿no? Y ahí tiene que haber una solidaridad internacional importante. Claro, desde luego. Y bueno, yo creo que es una de las claves, ¿no? El cómo no solo legislar, sino que efectivamente se cumpla y cómo se llevan a cabo las políticas y el gobierno, la sociedad, los movimientos, la sociedad civil, etcétera, se implica en que esas leyes se hagan efectivas, que ahí creo que también tenéis bastante que decir al respecto, ¿no? Por supuesto, yo creo que en eso puede haber muchísimo trabajo en conjunto. Yo creo que lo que tenemos que aprovechar muchas veces de estos eventos internacionales que se utilizan es cómo nosotros podemos unificarnos en la acción directa de que hay cosas que se pueden transformar desde los lugares que cada uno está, con sus características de país. Pero creo que el proceso de ustedes es realmente muy bueno. Saludarlos porque aparte significa que el descontento lo pudieron transformar en algo político y que aquel pudiera manifestarse que hay cosas que pueden ser creíbles y se pueden cambiar. Y creo que también tienen una responsabilidad muy grande, pero es linda tenerla, asumirla y bueno, siéntanse en su casa y un alegrón pues, tenerlos. Muchísimas gracias y también felicitaros a vosotros y a vosotras porque lleváis muchos años demostrando que sí se puede, ¿no? Que eso también a nosotros nos hace falta tener referentes de cómo hay países, donde hay gobiernos, donde hay sociedades que están cambiando las cosas y que no es verdad eso que llevan muchos años diciéndonos allá, que no hay otra manera de hacer política, que no hay otra alternativa y que las cosas son como son y no se pueden cambiar. Y contra eso luchamos y para eso necesitamos referentes también. Sigan en la lucha que no les está yendo tan mal. Muchas gracias.